Buenas tardes a todos, jóvenes de este módulo, seminario de investigación número 1. Este seminario de investigación trata sobre la fundamentación del proceso que nosotros vamos a llevar a cabo durante la realización de este estudio, y que vamos en esta primera parte a colocar unos elementos, a analizar unos tipos de investigación, vamos a mirar los instrumentos de recolección de información, y en seminario de investigación 2 es donde vamos ya a materializar nuestro trabajo, puntualmente nuestro trabajo de final de carrera y la sustentación, y pues nuestro proyecto, que por lo general es de intervención o de aplicación tecnológica de las herramientas de tecnología en la solución de un problema presentado en el aula de clase. Les recomiendo silenciar los micrófonos a efectos de que no interfiera con el desarrollo. Seminario de investigación 1 trae voy a colocar acá una información. Trae una información en el primer índice, en el análisis de nuestra pregunta, y es la pregunta que está orbitando todos los contenidos del módulo, y es la siguiente: ¿cómo identificar la viabilidad de propuestas pedagógicas innovadoras que impacten positivamente sobre problemas debidamente delimitados en la enseñanza y aprendizaje de la comunidad educativa? Esto nos trae el análisis de pequeños problemas o algún tipo de alternativa de solución que podamos nosotros brindar desde la informática, desde la tecnología, a la problemática presentada en la comunidad o con la sociedad o con el aula de clase o con nuestros estudiantes, que también hacen parte de nuestra comunidad educativa. Hay una videocápsula que acompaña a esta pregunta y yo la voy a colocar acá. Es una introducción al seminario de investigación, donde creo que el profesor Richard Novoa Bejarano hace una ambientación, un recorrido sobre todos los aspectos teóricos y prácticos que vamos a estar observando dentro del desarrollo de nuestra pregunta-problema, nuestras intervención que vamos a hacer dentro de nuestro grupo de estudiantes, etcétera. ¿Alguien levantó la mano? ¿Alguien preguntó? Humberto dijo buenas tardes. Más adelante encontramos los siguientes ítems dentro del seminario de investigación 1, y es nuestra pregunta, la línea de tiempo, la metodología, la rúbrica y el tiempo estimado. Los invito a que continúen observando esta videocápsula del profesor Richard Novoa, toda vez que recuerden que hoy hacemos una revisión por encima del manual. Bueno, uno dice por encima, pero es de los contenidos generales del módulo, y luego usted se queda con el compromiso de abordar el resto de contenido para poder obtener una visión general de todo el módulo. Nuestra pregunta nos trae un párrafo relacionado con esta forma de abordar problemas educativos, o que de alguna forma tienen que ver con la comunidad, con la resolución de problemas en una comunidad específica. Repite nuestra pregunta central: ¿cómo identificar la viabilidad de propuestas pedagógicas innovadoras que impacten positivamente sobre problemas debidamente delimitados en la enseñanza y aprendizaje de la comunidad educativa? Esto mirando la alternativa de solución que nosotros podamos ofrecer desde la informática educativa a problemas que se presentan en la comunidad. Es decir, si encontramos problemas que los muchachos afrontan, por ejemplo, con la comprensión de lectura, o con el aprendizaje de las matemáticas, o con el aprendizaje de las ciencias, y nosotros vamos a proponer una alternativa de solución a través de la creación de un proyecto que use tecnología. ¿Cómo identificar si esto es viable o no? Esa es la pregunta que nos compromete en este primer módulo. En pantalla tenemos
un proceso de 3 pasos con la hipótesis en la mano, en la que primero hay que construir el Learn Startup, que es construir una propuesta, luego medir algunos elementos dentro de la comunidad, indicadores con los estudiantes, con los padres de familia, con los directivos, con la comunidad, con los mismos profesores, luego aprender o incorporar herramientas de solución y generar la verificación del cumplimiento de una hipótesis o no. Más adelante encontramos una línea de tiempo, una narrativa sociohistórica que los invito a escuchar. Por ejemplo, hay una parte que dice invención e innovación y hay un audio de 14 segundos, clic para continuar. Mejorar las rutinas operativas. Hay un audio de 13 segundos, clic para continuar. Modelo norteamericano Sampa. Hay un audio de 11 segundos, clic para continuar. Luego el modelo asiático. Hay un audio de 9 segundos, clic para continuar. Se analiza también el modelo anglosajón con 13 segundos, clic para continuar. Son modelos educativos que han venido causando un impacto positivo. En la Unión Europea también hay una audiocápsula de 8 segundos. Clic para continuar. En los Emiratos Árabes hay una audiocápsula de 17 segundos. Esta es bastante extensa. Vamos a mirar si es la última. Sí, esa es la última, el modelo de Emiratos Árabes, de los Emiratos Árabes. Más adelante encontramos la metodología, donde este módulo está descrito, está tratado en 4 ejes, donde el primero y el tercero son individuales y el segundo y el cuarto son grupales. Hay actividades que debemos hacer en grupo, toda vez que cada uno de nosotros debe explicitar o debe como que operacionalizar algunas competencias grupales e individuales. En el eje 1 hay una actividad evaluativa que dice descripción de la problemática pedagógica y didáctica alrededor de un contexto del investigador. En el eje 2 hay una ficha de experimento. En el eje 3 hay una experiencia metodológica o una estrategia metodológica. Y en el eje 4 hay un informe de trabajo de campo. Estas son actividades que se enlazan unas con las otras y por lo general en algunas se trabaja, en algunas propuestas se trabaja grupal toda. Es decir, los 4 ejes se trabajan grupal. Vamos a mirar cómo se desenvuelven este primer eje que vamos a describir hoy, a ver si es posible el trabajo grupal desde el primer eje, pero si no, sabemos que este primer eje es individual. Más adelante encontramos la rúbrica que se va a estar moviendo en 4 tipos de calificaciones: en la insuficiente, la buena, la satisfactoria y máxima, la excelente, que es puntos. La excelente creo que es puntos entre 22 y 25, los máximos puntos de la plataforma, o que nos puede permitir colocar la plataforma, para un tiempo estimado general de 96 horas, donde hay 10 horas para unidades de inicio, 14 para los encuentros sincrónicos. Uno dice 14, pero ¿y 14 dónde hay 14 horas de encuentros sincrónicos? Resulta que una vez nosotros los veamos aquí, usted tiene que verlo de nuevo. Quiere decir que cada eje lo tiene que ver dos veces, ¿cierto? En la grabación, a veces no vienen, pero lo ven en la grabación. Entonces son 2 horas por cada eje y el repaso después, míralo después. Actividades a comunicación, atención a comunicados. Atención a comunicados es la contestación de las mensajerías que le llegan a ustedes, 10 horas. Estudios de los referentes de pensamiento, 20 horas, mientras se hacen las lecturas. Aquí hacemos una cuanta lectura y ustedes tienen que hacer una por su cuenta independiente. Estudios de recursos de aprendizaje, que son las líneas de tiempo y los audios, estos son 6 horas. Atención a pruebas evaluativas como la evaluación diagnóstica, como la evaluación docente, como el examen, la elaboración de los talleres que hay que hacer, de los trabajos, son 6 horas. Lecturas complementarias, 19 horas. Y estudio individual adicional, 10 horas.
para un total, hay un cierre de 1 hora para un total de 96 horas. Vamos a mirar el eje número 1, que es el eje que nos invita a estar hoy frente a esta temática del seminario de investigación. La pregunta que va a estar bordeando los contenidos del eje es: ¿cómo puedo identificar claramente un problema pedagógico y sus elementos clave? Ya acá tenemos la identificación de los problemas a través de un análisis que nosotros observemos, unos instrumentos que les apliquemos para poder determinar si aplica a nuestra problemática o a nuestro entorno en el que se nos va a presentar, que es por lo general del tipo educativo. Hay una videocápsula que también acompaña esto. Yo esta videocápsula no se las puedo colocar en el grupo en WhatsApp porque está en Vimeo, está en otra plataforma de video, no está en YouTube. En YouTube yo se las puedo colocar, pero esta está en Vimeo y no me deja colocarlas ahí. El profesor Richard Novoa también nos hace unas reflexiones acerca de este primer eje. Vamos a mirar el referente de pensamiento. Dice: naturaleza de los problemas en el aula. Esta naturaleza de los problemas es más bien problemas que se presentan con el aprendizaje o con la enseñanza por parte del docente y el aprendizaje por parte de los estudiantes de una asignatura o de un contenido específico. Estos problemas tienen que ver con la parte social, claro que sí, tienen que ver con la parte actitudinal de los estudiantes, claro que sí. También tiene un toque humanista, por cuanto cada uno de los estudiantes es una persona que explicita o genera unas condiciones para el aprendizaje, y si no se dan estas características o estas condiciones, pues va a haber alguna fluctuación en el proceso, algunos problemas en el proceso. Vamos a revisar el referente de pensamiento. Yo se lo voy a colocar en el grupo de WhatsApp. Referente de pensamiento, eje 1. Este es este módulo. Yo se lo voy a colocar aquí para que ustedes lo puedan. Este referente de pensamiento del eje 1, seminario de investigación 1. Ok. En él tiene una ficha, o hay una ficha voy a ampliarlo acá. Voy a ampliarlo acá. Y hay un índice que es la introducción, la naturaleza de los problemas en el aula, la relación sujeto, objeto y contexto, formular un problema de investigación, que tiene unos ítems y son: confrontar la intuición, explorar las fuentes arbitradas. ¿Qué son estas fuentes arbitradas? Ya las vamos a mirar. Definir los conceptos de discusión, enfocar los sujetos de la investigación, reconocer los contextos del problema, formular la pregunta de investigación, definir el objetivo general, especificar los pasos para alcanzar este objetivo general y la bibliografía. Hay una introducción en el que se hace un breve abrebocas a esta parte del seminario de investigación 1, y que en mi criterio es uno de los más poderosos porque le permite al docente establecer estrategias para poder abordar los problemas presentados al aula por parte del estudiante. Rara vez hay algún proyecto de investigación para la parte de la enseñanza. Por lo general es para solucionar un problema que se le genera a los estudiantes o que aqueja a los estudiantes. Naturaleza de los problemas en el aula. Aquí nos toca una característica muy puntual que la he venido recordando durante estos pocos minutos que estamos en el encuentro sincrónico, y es la experiencia social. Me voy a permitir leer, si me lo permiten, un fragmento que dice: puede entenderse que la experiencia social es el conjunto de vivencias e interacciones en todos los ámbitos por lo que transita un sujeto durante su vida. Y esto lo aterrizo más bien al aula de clase, donde los estudiantes tienen unas características de aprehensión de conocimiento, de sociabilidad, hay características incluso de ludificación o de juego en el aula, y esto puede ser afectado por factores externos
o internos del mismo estudiante, problemas que tengan cada uno de los estudiantes o que se le genere en el sector donde él esté desenvolviéndose. Factores económicos, factores de amistades, factores familiares pueden afectar este proceso, porque su connotación es social y el ser humano es sociable por naturaleza, cada uno de nosotros es sociable por naturaleza. También en esta primera parte dice que el paradigma positivista es aquel que más se ajusta a estos elementos porque se refiere a la concepción de la investigación desde la generación de una hipótesis. Nosotros vamos a plantearnos una hipótesis que con la ayuda de nuestros instrumentos y nuestras mecánicas que vamos a utilizar en el transcurso de la investigación, vamos a mirar si esto es posible o no, si se aplica o no, si es viable o no, si la hipótesis se cumple o no. Más adelante nos habla sobre una nube de palabras, ya la vamos a mirar que está por fuera, es uno de los recursos alternativos. Y una palabrita nos menciona acá y es desnaturalizar. Desnaturalizar. La voy a leer si me lo permiten. Se refiere a observar una situación de aula desde perspectivas novedosas, alternativas a las ya creadas en torno a una situación. Pues esta desnaturalizar, esta característica de desnaturalizar nos invita a pensar en cómo podemos nosotros abordar estos problemas desde el aporte de la informática para la innovación educativa y que podamos ofrecer una alternativa de solución a estas problemáticas presentadas. Hay unas preguntas que nosotros debemos hacernos para poder indagar o formularnos esta gran pregunta de nuestro problema de investigación y nos puede ayudar preguntándonos lo siguiente: ¿cuál es el problema que deseo abordar? ¿Qué evidencias tiene de que existe dicho problema? Por ejemplo, si tengo alguna indicio o problemática sobre los inconvenientes en lectoescritura de los estudiantes, entonces tendremos nosotros que tener herramientas de juicio para poder determinar, para saber si esta problemática es viable o no, o si esta problemática podemos nosotros darle una solución desde la informática educativa. ¿Qué tipos de insumos de información poseo? ¿Cuáles son las habilidades de lectura que quiere desarrollar en los jóvenes? ¿Qué problemas asociados o subproblemas incluye? ¿Cuáles de los subproblemas asociados puedo abordar desde mi rol? Tal vez sí puedo ofrecer una herramienta computarizada que solucione un problema de dislexia o un problema de dicción o un problema de... Perdón, voy a colocar acá, me está avisando que se me va a apagar el computador. O un problema relacionado con la lectoescritura, no sé si lo dije, o con los procesos de dicción que yo pueda abordar desde la generación de una herramienta o de un sitio web o de un aplicativo o de un robótica educativa. Creo que es una de las áreas, pero no está cubierta acá porque no tenemos la parte de robótica educativa en la informática educativa, pero vemos que también puede existir este tipo de soluciones o de alternativa de soluciones, o uso de drones, o uso de los portales web, o uso de servicios web, o uso de aplicaciones de celulares. ¿Cómo puedo yo abordar desde la informática educativa esos problemas? ¿Qué solución puedo generar yo? En esos insumos o con esa lluvia de ideas es que podemos nosotros plantearnos nuestra pregunta y cómo podemos resolverla. ¿A quién afecta dicho problema o a quién afecta este problema? ¿Solamente a los estudiantes? ¿También a los profesores? ¿Hay padres de familia? ¿En qué contexto se ubica el problema? Tal vez en la zona rural o en la zona urbana. ¿Es posible usar la tecnología en la parte rural? ¿Están dadas las condiciones en la ruralidad para poder utilizar aplicaciones o servicios web? Por ejemplo, un curso virtual
montado en un servidor en Moodle de manera local puede ofrecerme una solución a la capacitación remota para los sitios que no tienen acceso a la Internet? Todas estas preguntas me permiten a mí esbozar o analizar todo lo que está ocurriendo en la comunidad. No, también lo podemos utilizar la observación, detallar nuestros problemas o retos. Por la observación, dice, se refiere a la exploración detallada de situaciones escolares y a su registro, cómo nosotros vemos que se comportan los estudiantes, cómo podemos analizar nosotros el proceso de utilización de computadoras o de sitios o servicios web o aplicaciones en el aula de clase. ¿Sí? Cómo nosotros identificamos que esto es una ayuda poderosa para con los estudiantes. Con base en ello puede delimitarse entre la distinción entre un problema escolar y un problema de investigación educativa. Más adelante encontramos la relación sujeto, objeto y contexto. Para definirla, dice que el sujeto en la investigación cualitativa, el sujeto es quien hace parte activa de la interacción en el aula, que se refiere al objeto de investigación, y el contexto, o sea, los estudiantes. O puede ser para los profesores, porque igual pueden ser en doble vía mi proyecto, o hacia la solución de los estudiantes, un problema de los estudiantes o de los profesores. También está el contexto, que no podemos descuidarlo. Dice, el contexto es, en la investigación son las condiciones temporales, espaciales, sociales, culturales, cognitivas y demás que están presentes en el espacio de investigación. El contexto, lógicamente, no es lo mismo alguien de la sabana o alguien de la costa, o aplicar este tipo de proyectos a la parte de los llanos o en el interior del país o en las zonas rurales, etc. Y el objeto de estudio, ¿qué es? Es un fenómeno objetivo que puede documentarse, que se manifiesta en las interacciones propias del ser humano. Entonces, ese objeto de estudio puede ser ya el problema que tendría que abordar yo con tal vez los problemas de lectoescritura o de lectura comprensiva o de análisis numérico o de interpretación de datos, etc. Más adelante aparece formular un problema de investigación y hay unos ítems y son confrontar la intuición, explorar fuentes arbitradas, definir los conceptos de discusión, enfocar los sujetos de la investigación, reconocer el contexto del problema, formular la pregunta de investigación, definir el objetivo general, especificar los pasos para alcanzar ese objetivo general. Y hay algo que me llama la atención aquí, y es que son las fuentes arbitradas, dice por acá, las fuentes arbitradas, dice, documentación o documentos arbitrados. Son fuentes académicas que han sido sometidos a evaluación por parte de expertos en el tema. Problemas pedagógicos son situaciones desafiantes del contexto del aula que implican explicaciones, interpretaciones y análisis profundos. Entonces, yo voy a tener unos documentos que tengo que abordar, ya sea o en la biblioteca de la universidad o en Redalyc, o en bibliotecas como El Libro, como Ebrary, o en Google Academic, tal vez no en la Wikipedia, tal vez no en el Rincón del Vago, tal vez no en el SlideShare, pero sí más bien en Google Academic, en fuentes o bibliotecas con algún criterio o rigor científico que pueda ser una fuente válida, verificada para consulta. Y los problemas pedagógicos son estas situaciones que se presentan con los estudiantes. Tal vez hay una problemática que nosotros no hemos logrado detectar y que en el aula de clase pueda ser mejorada. Entonces, eso puede ser susceptible de ser abordado a través de un problema de investigación para su solución, ¿cierto? Y finalmente, tengo esta tablita donde están los elementos con una descripción de aspectos esenciales. Por ejemplo, antecedentes, debo buscar antecedentes generales o específicos de ese problema. Cómo antes se ha abordado esa problemática o si no se ha abordado esa problemática. El objeto de estudio, sujetos de la investigación, quiénes son los beneficiarios, por decirlo de alguna manera, de esa investigación.
el contexto de la pregunta, del problema y la pregunta de investigación con su descripción y las referencias bibliográficas. Entonces, como vemos, este referente de pensamiento nos invita a hacer un análisis general sobre estos primeros pininos que hacemos nosotros con nuestro proyecto de investigación. Pensar a qué población voy a beneficiar, pensar cuál es el objeto de estudio, pensar qué tipo de solución puedo abordar, cómo puedo yo preguntarme o hacerme una pregunta válida para abordar en un problema de investigación, cuáles son las características de esta población que va a ser beneficiaria de mi proyecto, entre otros aspectos que se analizan dentro de este primer eje. Ya se los he compartido al grupo de WhatsApp para que los puedan tener. Más adelante encontramos una práctica 1. Esta práctica 1, esta es opcional, esta no tiene nota. Dice, redacción del problema de investigación 1, objetivo de la actividad, fortalecer la aplicación práctica de los conocimientos. Forma de registrar la actividad, un documento en Word. Descripción, con base en las preguntas orientadoras planteadas en el primer apartado en torno al problema de investigación, los estudiantes discutirán en torno a un problema común del aula y recogerán las opiniones de otros. De este modo, la primera versión responderá a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el problema? ¿A quién afecta dicho problema? ¿Qué evidencias tenemos de que existe dicho problema? ¿Qué problemas asociados o subproblemas incluye? Árbol de problemas. ¿Cuáles son los subproblemas asociados podemos abordar? ¿Cuáles de los subproblemas asociados podemos abordar? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿En qué contexto se ubica el problema? Pues con estas preguntas nos podemos dar un indicio de hacia dónde redirigir nuestro proyecto de investigación. Es de recordar que esto es opcional, no tiene nota de entrega. Práctica 2. Tiene una duración de 60 minutos. Redacción del problema de investigación 1. Objetivo de la actividad, fortalecer la aplicación práctica de los conocimientos. Forma de registrar la actividad en un documento en Word. Descripción. Para generar una segunda versión del problema de investigación, la actividad consiste en observar conjuntamente con los interesados a través de una grabación de la situación o de su descripción, la situación del contexto y determinar características más específicas de los tres elementos clave del problema: sujeto, objeto de investigación y contexto. En el contexto del aula, los sujetos de investigación, quiénes son, cómo se comportan, cómo se relacionan con los otros, etc. Con el contexto del aula, cómo es el ambiente, a qué hora es, qué clase es, y cómo reaccionan los sujetos frente a tu objeto de estudio, el problema, por ejemplo, el lenguaje, las matemáticas, las orientaciones o instrucciones. Entonces, esta actividad es también del corte opcional. Nos sirve para poder identificar cómo vamos nosotros a abordar o a plantear nuestro problema de investigación. Tiene también una infografía. Vamos a mirar. Si yo le doy clic en la infografía, aparece 1, 2, 3 y 4. El primero es investigación pedagógica. El segundo es ciencia social. El tercero, realidad compleja. Y el cuarto es no generalizable. Clic para ver el contenido. En la primera, investigación pedagógica. La investigación es propia del ejercicio docente, en tanto que antes de existir como campo disciplinar, fue un ejercicio profesional enmarcado en la lógica del ensayo y error. La ciencia social se describe también la realidad compleja y el no generalizable. La situación problemática obedece a sujetos y contextos específicos, por lo que el problema y solución no son generalizables. Allí la importancia de la investigación. O sea que es como que muy puntual, no es aplicable a todo el mundo o a todos los estudiantes, no, porque hay un contexto que no podemos desconocer y algunas variables que son propias de cada problema. Y el organizador gráfico, vamos a mirar qué hay por acá. La relación sujeto, objeto y contexto. Hay unas indicaciones del corte vertical para el sujeto y para el contexto del otro lado, ¿cierto?
Entonces, los invito a observar, acá dice, haga clic en cada uno para ver el contenido hasta que se les aparezca esta bolita de color completo. Y se ha terminado el primer eje. Vamos a revisar la tarea. ¿Qué tarea tenemos para esta primera actividad? Esta primera actividad vence el lunes 8 de julio. 8 de julio ya es el lunes, el próximo lunes, ¿cierto? Bien, vamos a ingresar acá. Dice, tarea, actividad evaluativa eje 1, tarea, tiempo de trabajo del estudiante, 7 horas. Habilidades de pensamiento a desarrollar, habilidades de orden básico, observar e identificar, habilidades de integración, analizar y sintetizar, y habilidades de orden superior, toma de decisiones, pensamiento crítico y pensamiento creativo. Nombre del taller o de la tarea, descripción de la problemática pedagógica y didáctica alrededor del contexto del investigador, representado a través de un video. Objetivo de aprendizaje, observar, reflexionar e identificar un problema pedagógico didáctico en el contexto laboral y que sirva de pretexto para realizar un proceso investigativo y de validación de la propuesta. Estamos analizando o pensando de que todos los integrantes del curso son docentes. Si hay alguien que no sea docente, bueno, ahora mismo estamos en receso académico, creo, pero hay alguien que no sea docente, ahí ya miraría cómo operaría, ¿cierto? Estefan dice que no es. Bueno, ahí ya miramos cómo hacemos en tu caso, porque es observación, reflexionar e identificar un problema pedagógico. Y podría quedar un poco difícil si no se es docente. Objetivo de aprendizaje. Listo. Descripción de la tarea. Luego de haber leído el eje de repensamiento 1, se debe realizar un video que dé cuenta de la posible problemática pedagógica y didáctica alrededor del contexto del investigador. Requisitos para la tarea. Los estudiantes deben conformar grupos de trabajo de máximo 3. Esto quiere decir que esta tarea es grupal. Esta tarea es grupal. Respetar los derechos de autor de las ideas elaboradas por otros autores, proporcionando el crédito. Para ello, debe tener en cuenta las normas APA, utilizar la última edición, creo que la 7. Redactar el problema identificado y representarlo a través de un video explicando el problema, con duración de 3 a 5 minutos como máximo. Hacer entrega de la actividad en las fechas límites permitidas por la plataforma, o sea, hasta el lunes. Y el video debe ser subido a la plataforma, puede ser publicado en link con los nombres de los integrantes del grupo, que aparezcan los nombres de los integrantes en el grupo. Instrucciones. Proceder al desarrollo del video de acuerdo con los objetivos de aprendizaje, teniendo en cuenta los siguientes requisitos. Primero, presentación de los estudiantes con nombre completo y perfil profesional, o sea, de ustedes. Segundo, descripción de la ubicación geográfica, características socioculturales y contextos a ser abordados. Es decir, si el problema es una situación rural o una situación en la ciudad o en el colegio o con niñas o con internos o con muchachos de alto riesgo, etc. Descripción de las causas que inciden en el origen de la problemática didáctica abordada. Siguiente, los efectos negativos que la problemática puede generar a la comunidad educativa a corto, mediano y largo plazo. Siguiente, grabación vía celular o con programas Loom o Adobe Spark u otro programa o Active Presenter o con el teléfono. Si va a grabar con celular, el dispositivo de manos libres garantiza un mejor audio. Manos libres y que tenga trípode, o sea que esté ahí quietecito, que no se esté moviendo. Y cerca, no lejos, allá usted en el tablero, allá lejos no se oye bien. El video debe ir acompañado de un documento que contenga la siguiente información con el fin de ir sistematizando el informe ejecutivo del proceso de investigación, o sea, el que se va a entregar en el eje 4. Primero, título de la investigación. Segundo, descripción de la problemática. Tercero, formulación del problema, la pregunta problema. Cuarto, objetivos generales y específicos. Y quinto, justificación. Colocan ahí también la URL que no aparece, la URL del video
para poder accederlo. Ojalá que esté en YouTube o en algún Drive institucional. Recuerden aplicar las normas APA para el documento. Entonces, estamos frente a los primeros pasos de un proyecto que nos invita a nosotros a observar cómo lo vamos a abordar, primero a delimitar, a colocar la pregunta, a analizar el contexto, a colocar los objetivos y analizar todo el entorno de una solución a través de un medio tecnológico. Urna virtual, pregunta del día. Hay preguntas, mis profes, grupos de A3, documento con la URL del video y el video subido en un Drive. Mis profes, creo que ustedes ya vienen de un trabajo anterior con otros módulos, entonces pues les quedaría sencillo. Recuerden que este eje era individual, pero como ya las indicaciones están dadas de grupo, el video es grupal y el trabajo con los nombres de todos los estudiantes. Preguntas, mis profes. Humberto dice buenas tardes, Amanda dice buenas tardes. Katia, cuéntame. Profe, bueno, teniendo en cuenta que también hay que hacer un trabajo escrito, en el video lo que solicitas entonces es como síntesis de ese trabajo. Es como un resumen, exactamente, okay. Un resumen narrando los ítems, estos ítems que están acá, que yo les recomiendo que se los escriban, ¿cierto? Y pueden hacerlo así, mirando, leyendo una pantalla o utilizando un teleprompter, qué sé yo, o narrándolo. Vale, gracias. Ok, ¿alguien más, mis profes? Bien, creo que esta primera parte nos permite a nosotros dar un abordaje a nuestro proyecto de investigación, analizando el contexto, el sujeto que son los muchachos, el contexto y la problemática que vamos a atacar, por decirlo de alguna manera. Es decir, si hay algún inconveniente, algún problema que nosotros querramos abordar a través de la realización de una plataforma o de un aula virtual o de software o de un LMS, entonces es el momento de decirlo. Humberto, cuéntame. Mire, algunos trabajamos en una zona veredal, ¿cierto? Yo sí trabajo en Itagüí, en una zona veredal que es un poquito difícil el acceso. Pero digamos, uno podía como trabajar, mirar como hay muchas dificultades para trabajar pues el internet. Uno que podía plantear ahí en esa cosa, porque yo estaba describiendo como la dificultad del acceso a las plataformas de trabajo en internet. Mi profe podría. Lo que pasa es que el acceso a las plataformas en internet es muy general, es muy holístico, es muy amplio y entonces de pronto no delimitamos bien y se nos queda un montón de información por fuera y no le apuntamos al objetivo. Yo pensaría que está bien lo de las limitaciones, lo de la problemática, pero en un área puntual. Por ejemplo, Humberto, si es profesor de matemáticas o de sociales o de lengua, aterrizarla en un campo puntual, en un área puntual, de modo que podamos establecer una solución, un diseño de una solución para abordar un problema, qué sé yo, de lectoescritura o de las matemáticas o de reforzamiento de procesos de pensamiento abstracto o pensamiento computacional, qué sé yo, o sea, algo puntual, pero no hablar sobre las limitaciones de la internet, porque es muy general, ¿cierto? Cuéntame, profe, termina. No entendí. No entendió. Ahí se me fue. Se fue el audio. ¿Aló? Se me fue. Entendido. Ah, bueno, listo. Ok, gracias, mi profe, entendido. No lo había escuchado. Yamile, cuéntame. Hola, profe. Mi pregunta es, en el módulo pasado, estuve trabajando
sobre un proyecto de aula, ¿sí? Sobre la magia de leer, un problema de lectoescritura. O sea, mi pregunta es, ¿puedo continuar con, Sí. con este problema? Ya me tocaría como aplicar. Sí, dígame. Y tú eso le hicieron una solución telemática, una solución informática, le hicieron una solución Es lo informática. que falta, ¿sí? Bueno, Analizar las bueno, herramientas. yo ¿Sí? lo veo viable, claro, yo lo veo viable, y entonces Ok. que esa sí sea como una segunda fase, una continuidad. al Como un proyecto. engranaje. Ok. Me parece listo, bien. profe. Exacto. Excelente. Listo. Vale, Octavio. Gonzalo Darío, cuéntame. Hola, profe. Bien. Bueno. Con respecto a mi profesión, pues sí, yo tengo que reconocer que no soy docente, yo soy ingeniero industrial, pero yo he contado con el apoyo de mis compañeros de grupo. Justamente Yamile forma parte de ese grupo que tenemos, y pues ellos me han comentado acerca de los problemas que han tenido, porque pues, la experiencia que ellos tienen, pues sí les da para poder tener de pronto una visión más específica sobre los problemas que se presentan. Pues yo desde mi punto de vista, desde mi profesión, pues también puedo aportar algunos casos, ¿no? Digamos, con respecto a herramientas que se pueden utilizar para justamente, digamos, transmitir o desarrollar información, sistematizarla si fuera necesario también. Entonces, ese es mi punto, ¿no? Que no soy docente y nunca he ejercido eso. Justamente, pues, el interés mío viene dado por por la intención de pronto de llevar a cabo soporte técnico, más que todo. Listo, vale, sí, claro, es totalmente viable, claro que sí. Hágale con la profe y cuando tenga inconvenientes ahí nos los comenta. Vale. Bueno, gracias, profe. Ok, sí, señor. Bien, en ausencia de preguntas, vamos a dejar hasta acá a Amanda. Cuéntame. Hola, profe, buena tarde. Hola. Bueno, profe, nosotros con mis compañeros, Katherine Sequeda y Hanner, hemos venido trabajando un proyecto que es sobre la parte de la emocionalidad y la inteligencia artificial. Esto lo estamos aplicando, lo hemos venido trabajando en un proyecto de investigación y pues ya tenemos una parte adelantada. Quisiera saber si lo podemos seguir trabajando contigo, pues nos parece un trabajo interesante debido a que tiene que ver también con el aprendizaje de una lengua extranjera y cómo los chicos pueden aprender, digamos, a expresar sus emociones, la emocionalidad a partir de una lengua extranjera, y lo estábamos utilizando con la inteligencia artificial, como a través de una creación de una aplicación podíamos aplicar este proyecto a una población. Vale. Entonces, ¿y la app quién la haría? ¿La app quién la haría? Nosotros la estamos creando con mis compañeros Hanner y Katherine. Estábamos nosotros a través de la ayuda de la inteligencia artificial, estábamos creando los códigos y a partir de allí estábamos creando la aplicación para, pues, digamos, ponerla en práctica en la población. Vale, listo. Yo no le veo problema, no le vería problema. Lo único es que el diseño de la solución aborda una herramienta que no está dentro de, ¿sí me explico? O sea, no se está observando. Otro ejemplo, ¿cómo así? Otro ejemplo podría ser si yo hago un proyecto donde voy a través de un robot a diseñar una solución. Resulta que el uso de los robots y la parte de la robótica no está contemplada ahí. Entonces, creo que salvo por ese caso, por esa situación, yo podría replantear el diseño de la app a tal vez el trabajo con un CMS o con un portal o con un curso en la inteligencia artificial que pueda derivar a futuro la creación de alguna, ¿sí? de la app, ¿sí? Pero lo que trato de decir, y estoy tratando de escoger las mejores palabras, es de que el diseño de la solución final esté enmarcado en lo que se ha visto durante el transcurso del curso. ¿Sí me explico? Sí, señor. Porque por ahí hubo un caso hace varios cortes
alguien que trajo entrenó una red neuronal, un ingeniero de sistemas entrenó una red neuronal. Entonces decíamos, pero es que el entrenamiento de redes neuronales toca otra parte eso no es, si bien es informática y computación, es otra cosa, eso es, qué sé yo, blockchain, cadena de suministro, otra cosa que dista un poco de lo que estamos viendo acá. Entonces, ¿te parece si lo hablan entre ustedes y a futuro miramos a ver cómo le damos un vuelco hacia lo que estamos trabajando? Sí, creo que pues nosotros lo veníamos hablando y en este caso sí aplica resolver un problema en el aula de clases porque es para niños de primer grado, en donde ellos aprenden a partir de una segunda lengua, pues vocabulario en otra lengua, y en adición también aterriza un poco la emocionalidad en la parte de la informática. ¿Cómo podemos acercar esa emocionalidad a la informática? Entonces era como resolver. Ok, ahora si lo van a hacer así cualitativo, que muestre listo, cualitativo, no le veo inconveniente. A lo que yo quisiera dejar en claro es eso, de la herramienta finalmente creada, porque esta especialización es informática para la innovación educativa. Quiere decir que es del corte de la tecnología, no del corte de la epistemología, como es la pedagogía, ¿sí me explico? Entonces, sí. Ahí como que aterrizar y mirar si le acompañamos a la propuesta algún portal o alguna, qué sé yo, un curso en Moodle o un servicio web, algo así. Ok, listo, profe. Entonces los vamos a hablar con mis compañeros para ver cómo podemos ajustar eso al proyecto. Vale, y ahí vamos hablando otro poquito. Listo, vale. Yo tengo a continuación ahora una sesión con diseño de mediaciones tecnológicas. No sé si hay alguno de este curso del diseño de mediaciones, un encuentro que debíamos tener el día de ayer, pero que no lo tuvimos, sino que lo vamos a tener ahora a las 6. Entonces, para que sepan que lo vamos a tener. Si usted tiene esa asignatura, bien, y si no, pues no hay inconveniente. En ausencia de preguntas. Sí, ok, Humberto, entonces nos salimos de este ahora y entramos en el otro porque son dos sesiones diferentes. Hanner, seguimos la discusión en el grupo en WhatsApp, y si te parece, porque ya vamos creo que sobre el tiempo. A ver, dice, todos deben aparecer en el video, solo una persona. Yo creería que todos, porque se hace una evidencia de disertación. Cuando se pide un video, no es uno hablando todo, sino que todos hagan su aporte. Lo pueden hacer, saben, también haciendo una sesión de Meet, compartiendo pantalla, y entre todos van hablando su pedacito, ¿cierto? Entonces, como para darle esa solución ahí. Estoy transcribiendo esta llamada con mi extensión Tactic ahí, exactamente. Hay unos plugs que te permiten tomar nota de esto que yo estoy diciendo y elaboran un acta. Bien, entonces gracias por haber venido. Si quiere, abra su micrófono para que se despida. Gracias, y mañana les comparto. Gracias. Esto. Ok, Gonzalo, nos vemos. Humberto, Hanner. Gracias, profe. Gracias, profe. Ok, vale. Bien. Vale, chao. Gracias.